en medio de este valle lleno de oscuridad. Oigo la voz del Padre preguntar si vivirá. Yo profetizaré en este lugar, lo que estaba muerto resucitará. Yo profetizaré que en este lugar, lo que estaba muerto resucitará. Aquello que estaba muerto resucitará. En medio de este valle, oh, lleno de oscuridad, oh, oigo la voz del Padre preguntar si vivirá. Yo profetizaré que en este lugar lo que estaba muerto resucitará. Yo profetizaré que en este lugar lo que estaba muerto. Yo profetizaré que en este lugar lo que estaba muerto resucitará. Yo profetizaré que en este lugar lo que estaba muerto resucitará. Alguien puede creer que algo se va a resucitar. Yo siento un viento recio que se está moviendo y es su espíritu, y es su espíritu. Siento un viento recio que se está moviendo, es su espíritu, y es su espíritu. Siento un viento recio que se está moviendo, es su espíritu, y es su espíritu. Siento un viento recio que se está moviendo, y es su espíritu, alguien puede creer que está soplando. Está Ezequiel 37:3. Ezequiel 37:3. Ezequiel 37:3. Ezequiel 37:3. Vivirán estos huesos, hijos de hombre. Vivirán estos huesos, hijos de hombre. Vivirán estos huesos, hijos de hombre. Muy buenas tardes, querida audiencia de la 96.9 FM Platino. Aquí estamos en este programa Declarando Vida y Libertad, como todos los lunes, para hacerte buena compañía, para llevar una enseñanza bien profética, para arrancar vendas, para destapar los oídos y, por supuesto, para glorificar a Dios a través de cada una de las enseñanzas. Aquí estamos hoy tempranito ya con los chicos. ¿Cómo están? Luis, Johnny, ¿cómo va? Muy buenas tardes para todos. La verdad que muy contento de estar en un nuevo programa
el número 25 ya. 25, ¿cómo se 25 pasa? programas. Parece que arrancó ayer esto. La verdad que la palabra esa que los tiempos se van acortando es una gran verdad. Y por eso uno tiene que estar apresurado y como muchas veces se dice, no son tiempos de perder el tiempo. Totalmente. Exacto. Muy agradecido, como siempre decimos, del fin de semana que uno viene empoderado de todo lo que uno está viviendo en estos últimos tiempos, Así es. de todo lo que está aconteciendo en el ministerio. La verdad que muy agradecido. Y de ser parte de este también ministerio radial. Amén, Y no así solo, es. como siempre lo remarcamos, de que somos los que estamos acá al frente, pero que hay toda una iglesia que no dejamos de agradecer, Claro. tanto acá en San Justo como Santa Fe y los diferentes anexos, vamos a decir así, El como apoyo Videla, constante. Emilia, de Chaco, de Fortín Olmos, vamos a nombrarlo también, que sí. siempre están atentos, escuchando. Bien atento. Y muchísimas gracias. Recordamos que vamos a salir por Facebook. Ahí ya están en los estados del WhatsApp que ya Luis va a pasar. Y en los estados de los números personales nuestros también. Exacto. Está, y a través de la página de Facebook, Generación para Restaurar, está el link al cual pueden ir sumándose y vamos a ir leyendo los chats en vivo y desarrollar este programa a través de este gran mensaje que hoy Dios puso en nuestro corazón, que es Sal de la Tierra. La sal de la tierra. Luis, ¿cómo estás? Hola Gaby, hola Johnny. Bien, contento por un nuevo programa. 25. La verdad que rápido pasa. Y así que prepárate vamos a tratar este tema, la sal de la tierra. Así que sentate, ponete cómodo, prepara el mate, te voy a estar pasando el numerito de WhatsApp 3498-522-881. Así que sumate, mandá mensajito y que realmente estate atento a este tema. Yo sé que va a impactar a tu vida. Claro que sí. Somos del Ministerio Generación para Restaurar, anexo San Justo. Estamos ubicados en Remedio Escalada de San Martín, 2655. Ya me lo aprendí de memoria, no le erré ningún número. Me aplauden acá. Remedio Escalada de San Martín, 2655. El culto lo tenemos los días sábados, nosotros a las 20 horas. Y generalmente hay un grupo que viajamos a Santa Fe los días domingo a la Casa Central. La verdad que estaría muy interesante que hoy los hermanos, tanto de aquí de San Justo, que siempre están atentos, de Santa Fe, nos puedan escribir por todo esto hermoso que aconteció el fin de semana, que tiene que ver un poco con esto, ¿no? La sal de la tierra es la que viene a marcar una diferencia, a preservar aquello que el diablo creía que se había perdido. Y cuanto más con la juventud hermosa que Dios está restaurando en generación. La plaquita del día de hoy, sal de la tierra. En Mateo, capítulo 5, versículo 13, Jesús nos dice: ustedes son la sal de este mundo, pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve para nada. Así que se la tira a la calle y la gente la pisotea. En estos tiempos peligrosos y con el incremento de la maldad, Dios nos llama a un propósito claro: ser sal para este mundo. La sal tiene un doble propósito: preservar y sazonar. Como sal del mundo debemos poner un freno al avance de la corrupción con valores firmes, identidad sana, perseverando para forjar una generación que marcará la diferencia. La sal preserva poniendo límites, con identidad y destino, sin perder de vista en ningún momento la asignación. La sal también sazona los sinsabores de la vida por la esencia que contiene. Al ser sal del mundo, podemos forjar padres sanos y fuertes que marquen una línea clara para sus hijos. Esto implica vivir de acuerdo con los principios bíblicos y ser un ejemplo para las generaciones futuras. En un mundo que necesita desesperadamente la presencia de Dios, la iglesia debe ser la sal que preserve y sazone.
Y la verdad que es un tema muy interesante para hablar. El cristiano, Dios demanda al cristiano justamente ser esa sal, ese que pone el gustito, que pone la sazón. No porque se suma a lo que hace el resto, sino que prefiere estar firme en lo que Dios lo llamó y marcar una diferencia con su forma de vida, con su forma de hablar, siempre teniendo, digamos, como la mirada con lo bueno, siempre sacándole lo bueno a las situaciones más adversas, y no porque seamos inconscientes o porque no veamos Porque la realidad. minimicemos las cosas. Exacto, no porque se minimice, sino porque Dios primero nos procesa, justamente, tenemos que ser procesados para poder ser sal, sino justamente va a ser algo sin sabor. Que verdaderamente cuando una persona tiene la vida de Dios, el otro está atento, el otro escucha. Y lo que se vivió el fin de semana, personalmente, estuve quebrada desde el momento cero. Quebrada desde el momento cero, porque Dios se manifestó de una manera tremenda con la forma de moverse, de hablar de los jóvenes. El culto estuvo a cargo de los jóvenes de Generación para Restaurar en la Casa Central en Santa Fe, desde 14 añitos en adelante. Todos pasaron, contaron su testimonio, llevaron adelante una obra de teatro que fue algo que quebró a todos. Yo creo que ninguno, tenés que ser más duro para no quebrarte, sí. Porque lo que se vivió fue tremendo, algo que no fue copiado, sino que nace de sus vivencias personales, de cosas que pasaron, cómo tomaron el escalar una montaña, como esos procesos personales, ¿no? Esas cosas que les toca vivir desde su punto de vista, porque por ahí pensamos que porque son jóvenes no pasan cosas. Sí, o porque están dentro de la iglesia o están dentro de nuestros hogares. Están exentos. Están exentos a pasar cosas y exacto. No son así. Totalmente. Y ellos lo representaron desde su punto de vista, y fueron como mostrando las diferentes personas que a diario se van encontrando, no solamente fuera de la casa, sino en la casa misma. Y fueron dando un pantallazo de la necesidad urgente de la juventud de abrazar el llamado de Dios. Sí, y de ser escuchada. Y de ser escuchado, totalmente. Importantísimo. Y para eso es necesario, justamente, Generación se mueve trabajando con todos. No queda exento nadie. Viene el papá, viene la mamá, también hay hijos detrás. Entonces, Generación se va a meter a través de la paternidad, meter en el buen sentido, no de metidos, porque justamente Dios no va a venir a hacer nada que yo no le permita. Exacto. O sea, tiene que haber una apertura del otro lado para que Dios pueda entrar a través de la paternidad, en este caso delegada a nuestra apóstol y profeta Claudia, que la verdad que si uno le permite la entrada, se empieza a trabajar con todos, con el papá, con la mamá, con los hijos, y esto tiene que ver con la sal. Tenemos que decir que nuestro apóstol era sal, que está haciendo que la familia, porque la familia es la primera institución creada por Dios. ¿Y qué hizo el diablo? Vino a romper, a destruir, a distorsionar, a hacer que algo que era tan importante para Dios y tan valorado como la familia fuera tergiversado. Ahora, la sal viene a preservar lo que el diablo quiere destruir. Y es por eso que los adultos somos los primeros responsables por esas almas que tenemos en nuestra casa, nuestros hijos. Porque si bien Dios nos llama a ser sal para esta tierra, la primer tierra que nos compete como cristianos son nuestros hijos. Exacto, y remarcar que fue una obra propia, sería, no la copiaron en algún video en las redes o en YouTube, fue totalmente de ellos. Totalmente original y contando, como decía Gaby, parte de lo que es su diario vivir, afuera de la casa, dentro de la casa y aún dentro de la iglesia. Por eso es necesario como sal dar ejemplos, uno como padre dar ejemplo, más cuando porque tener tu familia dentro de la iglesia es una gran bendición. Pero ¿qué imagen dejamos los padres a nuestros hijos cuando nos comportamos de una manera dentro de la iglesia? Y dentro de nuestra casa nos olvidamos que somos sal. Nos olvidamos que tenemos que seguir aún dentro de nuestra casa marcando una diferencia, sabiendo quién son. Porque ser sal es saber quién sos, tener la identidad. Exacto, identidad. De quién sos en Dios. Y realmente los chicos, ellos creían que solamente iba a ser una obra de teatro y después
se les informó que iban a llevar adelante todo un culto y realmente se manejaron de una manera tremenda, sin ninguna vergüenza, cero timidez ahí. Quizás los nervios, como toda persona que tiene que dar un mensaje, pero realmente no se notó esas cosas. Te pudieron explayar muy bien, todos. Y vos ya ves muy claramente los ministerios marcados en Totalmente. cada uno. Realmente cómo desarrollan la palabra, se ve la maestría, se ve cómo a muchos les sale el profeta de adentro marcando ahí la línea y después, pero en todo momento el amor realmente impresionante, como las futuras generaciones que se están levantando y que si vos tenés hijos tenés que saber que tus hijos también son parte de esa futura generación. Yo creo firmemente que son los tiempos de Joel. En los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne y tus hijos profetizarán. Así Amén. es. Y yo creo que es el tiempo de esa palabra. Amén. Así que si tenés hijos, tomá esta palabra, créela, trabajá por ellos. Si sabes a qué fue llamado tu hijo, sería si fuiste llamado vos, tus hijos también. Totalmente. Indudablemente también. Y por eso es como hablas de un trabajo generacional. Dios se la tomó con el papá, con la mamá, se la tomó con los hijos. Sí, la verdad que tremendo lo que se vivió con estos chicos. Y como vos decías, por ahí había un poco de timidez, como por ahí un poquito le costaba hablar, pero como dice la palabra, Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. Y ellos, lo que ellos expusieron Sí. fue Su corazón. un corazón abierto, un corazón sincero, más allá de que por ahí un poco de titubeo, pero realmente eso es lo que impactó, con lo que Exacto. quebró al pueblo. La verdad que La también transparencia. me quebró, exactamente. Fue la transparencia, la humildad, un corazón abierto. Por eso Jesús nos dijo, sean como niños. Y a ver, a los más grandes les cuesta. La verdad que, como me decía mamá también ayer, que fuimos expuestos, la verdad que como que nos pasaron el trapo Sí, esos totalmente. niños, porque realmente expresaron la simpleza del corazón. La verdad que precioso lo que se vivió. Así que debemos ser sal. Debemos ser sal para dar esos sabor a la tierra, como decían, en la casa, afuera. Y también me impactaba porque luego pusieron unas fotografías y las caritas de los padres gozándose. La felicidad. Sí. Porque realmente los hijos son, como yo le decía a unos chicos allá, los hijos son las perlas de los padres. de Totalmente. la corona de los padres, son las perlas. Y verlos a ellos, que les caían las babas, verlos brillar a los hijos, los primeros pasos de su ministerio, la verdad que me gozaba ver las fotos de cada uno de ellos. Así que seguir adelante por nuestra generación, forjar hijos realmente que puedan marcar la diferencia. Totalmente. Fíjate que por ahí lo que se habla es que la juventud está perdida, pero en realidad sabemos que no. Si la familia está en Dios y por ahí quizás hoy el papá o la mamá esté pasando por una situación, un proceso a ser lo que Dios dijo que iba a ser, pero que eso no fue excusa para que los jóvenes tomaran ese manto y dijeran, yo necesito hablar, necesito confesar, me pasa esta situación, me siento así, me siento triste, me siento solo. Expusieron el corazón de tal forma que el Espíritu Santo vino y transformó. Y se los pudo escuchar con tanta libertad hablar, Y porque... además con la condición de que no había luz en Santa Fe. Exacto, también que no deja de ser una prueba, porque fíjate Por vos eso que... habían armado una obra que iban a contar Exacto. con una música Con todo el sonido. y no había luz. La luz fueron ellos en este La caso. luz fueron ellos. El testimonio fueron ellos. Exacto.
Una cosa es que uno te pueda contar algunas cositas acá de lo que fue. La verdad que felicitarlos a todos, al trabajo que se está haciendo como iglesia, al trabajo que están haciendo los líderes, Sí, al trabajo que se está haciendo en la casa. La verdad que uno no puede expresar lo que sintió en palabras, lo que recibió en el Espíritu. Yo personalmente estuve quebrada, como les decía al principio, desde el primer momento, y quebrada por lo que Dios puede hacer en ellos, y también porque te pones del lado de papá, de mamá, y decís, eso es lo que quiero para mis hijos. Así quiero que estén mis hijos, sirviendo a Dios. No tomando o escuchando lo que dice el mundo, que te dice que la juventud está perdida. No, no todo está perdido. Exacto. Hay jóvenes que son el futuro. Hay jóvenes que son los que van a marcar la diferencia, los que ya la están marcando. Porque justamente esto tiene que ver con la sal. Que no haya temor de decir, sí, yo soy cristiana. Y sí, yo valoro el matrimonio. Yo valoro la familia. Yo valoro servir a Dios. Yo valoro el servicio, o sea, cosas que una persona común y corriente no lo puede decir porque no lo vive. Ahora, de mí depende que con mi forma de vivir pueda impartir eso y salar hasta lo más mínimo, o sea, un problema, pero que yo diga tranquilo. Dios tiene la última palabra, no es el fin, hay cosas peores, Dios te va a sacar adelante con esto o aquello, o sea, siempre tener esa seguridad de quién nos llamó. Exacto. Y ellos diciendo, estaba pasando esto y me acordé del consejo que me dio mi líder. Y me acordé de lo que dijo el profeta. Y me acordé de lo que se predicó. Porque a veces dicen, esos chicos son distraídos, no están volando cachilos. Están atentos. Están muy atentos a todo. Hasta los más chiquititos. Hasta los más chiquititos están atentos y muchas veces más atentos que los grandes. Hasta vos que la tenés ahí, Mita, de 6 añitos. Y sabe. Y vos le preguntás, y algo que también para remarcar las oraciones intercesoras Sí. que tienen los jóvenes, Totalmente. realmente se nota que hay oración en ese lugar. Sí. Y también eso de la importancia del ejemplo en la casa, porque ellos, yo creo que más allá de verlo fluir a sus hijos, la honra de que digan, yo en ningún momento a mis padres los vi bajar los brazos. Yo en ningún momento vi que mi papá dejó de orar. Yo en ningún momento vi que mi papá dejó de instruir. Esas cosas marcan a un joven para bien. De decir, mi papá nunca bajó los brazos, quizá quedó sin trabajo, quizás tuvimos que pasar procesos económicos muy grandes, pero en ningún momento él dejó de enseñar, en ningún momento él perdió su lugar. En ningún momento se desligó de ser sal. Testimonio. Testimonio. Porque hay muchos cristianos que piensan que eso era azúcar. Que tienen que endulzar todo, que le tienen que caer bien a todos. Apapachar todo. Pero no. Cuando el cristiano entiende su lugar y su identidad, deja de ser sal, deja de agradarle a todo el mundo. Sería la verdad de quién es continuamente. Y hablando de lo que Dios dice, su verdad. Porque el que tenemos que agradar siempre va a ser a Dios. Y si esa persona, por no recibir la palabra que teníamos que decir, se pierde. Exacto. En ese sentido lo digo. Exacto. No porque uno tiene que andar mal con el mundo. No. Sino de que uno no puede truequear o cambiar el mensaje solamente para agradar a las personas. Porque ahí tiene que ver con la identidad de uno y del rechazo que a veces uno tiene por cómo va a reaccionar la otra persona. Claro. Pero uno tiene que seguir siendo en todos lados. Exacto. En lo que a mí depende, dice la palabra, está en paz con todos. Exacto. Yo siempre voy a buscar esa paz. Siempre voy a buscar ser ese mediador. Exacto. Lo que haga el otro ya es problema sí, del no otro. decimos, no, pero tenemos que ser pacificadores. Sí, pero no tolerantes al pecado. Exacto. Es muy distinto. Sería, si hay algo que se está torciendo y Muy bien. por tal de ser pacificadores, no, ahí, porque a veces por tal de que no haya problemas o no tener discusiones, No decir nada. la gente se calla. Lo digo porque yo lo he hecho. Tal cual. Y en ese momento que tenía que ser sal, me transformaba en azúcar. Tal cual. Porque Pero no era la cuestión, sería, tenemos que ser sal y es parte de la esencia nuestra y del corazón nuestro. Y para hacer sal, esa persona tiene que saber muy bien quién es. Exacto. Tiene que tener sana su identidad. No solamente la identidad natural, porque lo primero que te va a decir una persona si vos le preguntás quién sos, es el nombre y el apellido. Pero ¿quién sos en Dios vos? ¿Quién sos en Dios vos? Y quizás primero me saques la tarjetita de apóstol, profeta,
Evangelista, pastor, maestro, sí, está todo bien, pero tu testimonio, esa es tu identidad. Los procesos te forjaron de tal forma que hoy nadie te mueve de la fe. ¿Perdiste? Sí, perdemos cosas, pero sabemos que en Dios tenemos la recompensa, que quizás me toque perder cosas, pero que a la larga o a la corta, todo va a depender del proceso que Dios tenga preparado para mí, yo voy a cosechar. Siempre en Dios tenemos una ganancia y no tiene que ver con lo económico. Más allá de que Dios busca sanar absolutamente todas las áreas, lo más importante es mi sanidad espiritual. Porque si yo no sano, si yo no permito que Dios venga y liberte todas las áreas de mi alma, que sane el rechazo, a mí mismo, que sane el rechazo, el miedo a ser rechazado por los otros, si yo no dejo sanar mi corazón, va a ser muy difícil que pueda hacer la sal. O puedo llegar a tener un mensaje, puedo llegar a contar algo, pero no va a tener ese sazón, no va a tener ese gustito, no va a atraer a la persona de tal forma. ¿Por qué? Porque le está faltando lo más importante, un testimonio, una vivencia. Fíjate que en la antigüedad se usaba la sal para preservar la carne. Exacto. O sea, era la forma de refrigerar de alguna manera. Hoy porque bueno, tenemos heladera, tenemos el freezer y vos ponés todo ahí, sabés que lo podés tener en un montón de tiempo. Pero antes de todo eso, fíjate que no había, y la sal era lo que se utilizaba para preservarla y poder mantenerla en el tiempo y así de alguna manera tener siempre un suministro de comida. Ahora, hoy, si Dios a mí me demanda que yo sea la sal, es justamente para cuidar, para preservar la vida. Entendemos que el mundo, a medida que va avanzando, hay cosas que va hacia atrás, que se va degradando en vez de evolucionar, estamos como degradando un montón de cosas. Y como decía hoy al principio, hay valores que se van degradando, hay cosas que antes estaban en un lugar en el que le correspondía en realidad, que hoy se fue degradando. Y una de estas cosas es la familia, el poder sentarte con tus hijos, el poder hablar de las cosas que a ellos les importa, el poder brindar un oído, dejar que hable y después, si fuera el caso que Dios te marca, poder dar un consejo, poder abrazar, poder contener o darle una palabra de parte de Dios. ¿Y por qué no? Orar por ellos, ministrarlo. Ahora, eso es preservar aquello que Dios me confió. Lo primero que me confió es una vida, porque yo estoy vivo, porque Dios lo permite. Hay un espíritu, hay un alma, tengo un cuerpo, pero es Dios el que me permite hoy transitar, por ejemplo, este día lunes acá en la radio. Eso se lo debo a Dios. Ahora, si yo soy sal, voy a preservar eso que Dios me dio. Y Dios me puso en un lugar específico para que yo proclame su verdad y su justicia, a través de mi testimonio. Exacto, el testimonio. Vos sabés que cuando estábamos ahí, estábamos orando y yo compartía con Gaby y pensaba ¿de dónde viene la sal? Y la mayor parte de la sal la sacan, dice, del mar, la sacan del agua y al ser evaporada queda la sal. Eso yo le decía, le comentaba a Gaby, y lo que se me venía en mente es ese proceso. Como hablaba del testimonio, las aguas del mar, el agua. Y le decía, porque Jesús dijo que debemos nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. O sea, del agua y el fuego del Espíritu. En esa combinación de la palabra y el Espíritu, eso que decía Nicodemo, porque tenía la palabra pero no tenía el Espíritu. Al combinarse en el proceso en nosotros, esa expresión del amor en nuestro corazón, esa apertura del corazón, ese agradecimiento, hace que se evapore en nuestro corazón ese perfume agradable a Dios. Porque no te olvides que la palabra dice que el pueblo de labios me adora, pero mi corazón está lejos de mí, de labios. Realmente cuando somos sal, es cuando el testimonio es ese proceso que hay en nuestro corazón, a través de la palabra y el Espíritu, el cual se
vos decías, Gaby, se guarda, la carne, la mantiene, que no se ponga fea, por decirse, Sí, que no se pudra. Que no se pudra. Bueno, nosotros venimos, cuando la carne se somete al Espíritu, a la palabra, mantiene sujeto, nos vivifica, nos mantiene, hace ese nivel. Por eso, ese proceso es el que mantiene la sal, que podemos tener en nuestro corazón una palabra de vida, una palabra de aliento para los demás. Es a través del testimonio, más allá de una palabra. Dice, la palabra tiene que ser sazonada con sal. De nuestro corazón tiene que venir. La palabra procesada. Y aún así, se me venía a mente que más allá de que puede dar sazón a una vida, poder darle un buen consejo, transformar la vida, la sal, también quita la muerte. Se me venía a mente la palabra de Eliseo cuando estaban comiendo una olla y donde había muerte. La había un calabaza condimento, se habían equivocado, le habían puesto un alimento Las calabazas. Unas calabazas que eran venenosas. Sí. Dice que él vino, puso sal Y le dijo- revertió. y revertió todo y pueden comer. Sacó la muerte. Así es. También vemos que con Eliseo, cuando la muerte del niño, que él se tiró encima cuando estaba muerto y resucitó. Era sal. Era sal. Quitó la muerte. Es así. Ahí vemos. Por eso es necesario de que realmente en estos tiempos y la iglesia, porque estamos hablando de la iglesia, sea una iglesia donde tenga una palabra de aliento a este mundo. Porque muchas veces se escucha mucho de la palabra, pero a veces no tiene la sal. Porque escuchamos a veces, pero muchas veces decimos, he escuchado testimonios que he escuchado la palabra así, pero un tiempo que vengo, pero como que sigo igual, mi vida no cambió. Pero cuando viene una palabra sazonada, es como escuchamos hoy a los jóvenes, que golpea tu corazón, es porque no viene sola la palabra, porque hay espíritu. Y el espíritu de Dios es el que trae vida. Así es. Es así. Exacto, uno puede ver, como decís, en el desarrollo del culto de los jóvenes, cómo la simpleza de palabras, y más allá de que si tienen su revelación y todos los chicos, Sí, pero sí. en la simpleza de un lenguaje sencillo, el espíritu estaba. Totalmente. Y a veces no es necesario tanto protocolo, tanta doctrina, tanta palabra, cuando el mensaje llega vacío. Te vas a acordar más cuando un mensaje son 2 o 3 palabras, pero van cargadas del espíritu, no te lo olvidas más. Y porque estás viendo el rostro que testifica. Exacto. O sea, donde había tristeza y ahora alegría. Y sí, sería, si vos me ves a mí con cara de enojado y yo te digo, el gozo del Señor es mi fortaleza, pero ya no te estoy transmitiendo nada. Menos mal, hermano. Avisar a tu Cara. cara, hermano. Pero son cosas que tenemos que vivirlas. Buenos días. ¿Qué tienen de bueno? No, pero eso no pasa en el... No la pasa en iglesia la cristiana. No pasa eso. De que hablas y te ladran. No. Ay, ay, ay. Es algo algo que me quedó los chicos, algo que dijeron, no usen a sus hijos para descargarse. Sí, Y es una gran verdad porque es verdad. la persona que no sabe entregar todo eso, no sabe rendirse, no sabe despojarse, llega a su casa cargado con todo lo que pasó y se la agarra hasta con el perro. Y ahí se olvidó que era tal persona. Aquel que vos le preguntaste, ¿quién eras vos? Y yo soy hijo de Dios y soy ministro. Pero en ese momento te olvidaste. No te podés quitar la ropa. La investidura. Te puede volar la vestidura paloma. tuya. Tenés que seguir siendo, aún a través de todo. Porque vos estás marcando una diferencia. Y así como a veces marcamos para bien nuestros hijos, a veces los marcamos para mal. Por eso Totalmente. hay donde muchos chicos no quieren compromiso, no quieren casarse,
¿Y cómo me voy a casar si mi papá viven peleando y todo, siempre un quilombo, no se llevan bien? Pero una media cuadra antes de llegar a la iglesia se dan la mano. La fotito. Y después, cuando salimos de la iglesia, continuamos de la mano, pero cuando llegamos a casa, las cosas vuelan por la casa. Entonces eso se tiene que cambiar. Exacto. Porque ser sal tiene que habla de transparencia. Habla de ser genuinos, habla de no vender humos. Habla de no ponerse caretas. Habla de saber muy bien quién sos y a qué Exacto. fuiste llamado. La sal sabe que ella está para salar. No va a querer hacer otra cosa la sal. Porque esa es su esencia. Pero el tema cuando la pierde, dice. Ahí sí, ya perdió su propósito. Cuando deja de hacer su asignación para lo que fue creado. El tema que a veces el cristiano no sabe ni para qué está en la iglesia, ni para qué vino al mundo. Yo creo que la persona hasta que no llega a Dios no entiende su destino. Eso me pasó a mí. Yo andaba No tiene propósito. como bola sin manija. Sí. Hasta que entendí para qué fui llamado. No era para transitar y el ciclo de vida, ¿viste? Como Exacto, nacemos, crecemos. nos reproducimos y nos fuimos. Pero hay Hay más más. que eso. Y hay más que solamente asistir a la iglesia. Hay más que solamente alcanzar salvación. Porque vos la alcanzaste, sí, pero tus hijos y los que vienen después, Exacto. tenemos que trabajar generacionalmente. Porque uno ya está... Yo siempre que trabajo con mis hijas le digo, yo trabajo con ustedes, pero yo estoy formando futuras mujeres. Estoy formando futuras madres de una casa. Estoy formando futuras ministros, Totalmente. futuras ciudadanas de una sociedad. Ellas no van a ser siempre niñas. No. Por eso la palabra dice, instruye al niño Amén. en sus caminos y aun cuando se fuere viejo no se va a apartar. Por eso es importante trabajar ahora. La sal que hace, preserva, conserva. Totalmente. No esperar a que se pudra para querer echar la sal. Eso, para querer Claro. intervenir. Estamos a tiempo, dicen, mientras hay vida, hay esperanza. esperanza. Por eso es necesario trabajar ahora. Naturalmente por ahí es imposible hacer que justamente algo que se pudra vuelva a su estado original. Pero en Dios hay esperanza. Quizás el diablo venga una y otra vez a hacer creer que lo que está perdido, que lo que está muerto, lo que está destruido va a quedar así. Pero Dios, en Dios, se puede revertir ese estado. El diablo sabemos que es padre de mentira y siempre va a venir a echar por tierra y va a decir, ese matrimonio no se restaura, esa familia no se restaura, esa relación con tu hijo no se va a restaurar. Pero Dios dice que vino para dar vida y darla en abundancia. Convengamos que Jesucristo es la sal por excelencia y tenemos que reconocer, y esto siempre lo recalcamos porque es lo que vivimos, Generación para Restaurar es sal para cada familia que se cobija bajo las alas del Padre. A través de cada enseñanza, a través de cada administración personal, Dios va haciendo que, como esa cebollita, ¿no? Sacar capa por capa y descubriendo el corazón de tal forma hasta que la persona entiende que Dios lo llamó para algo, como decía recién Johnny, entonces ahí empieza a trabajar. Y la determinación en una persona es todo. Porque más allá de que sean los hijos los que puedan ver que los padres no son testimonio, pero en los hijos también está la determinación de ser línea ellos. Y que, como decía nuestro apóstol el domingo, ese manto que quizás dejaron de lado los padres, Exacto. lo tomen los hijos y digan, yo puedo salir adelante, yo decido ser diferente, yo decido ser un varón, una mujer de bien, decido ser un varón, una mujer de valores, esos valores bien puestos en Dios, que vienen justamente a preservar aquello que Dios llamó. Dios sí puede revertir la muerte en vida. Amén. Como estaba diciendo de la muerte, que Dios puede restablecer. Todo está en que vos puedas creer en Dios y confiar en Él. Porque así como lo hizo, sacó a Lázaro. Dice que De la pudrición. Exacto. 4 días que estaba muerto. Dice, y ya había olor. Estaba podrido. Estaba podrida. Pero Él era la sal. Él le dijo a María, si tú crees, ese es el punto importante. Y va a vivir. Simplemente y le dijo, quiten la piedra. Hay cosas importantes que nosotros debemos hacer. 50 y 50. Es un 50 y 50. A veces queremos que todo lo haga Dios. No, pero hay muchos que tenemos que hacer nosotros.
desarraigarlo de nosotros. Hay una piedra que está obstruyendo entre que te trae la salvación y vos que estás ahí en la cueva encerrado. Hay algo que tenés que mover. Hay algo que tenés que mover. Lo esencial, reconocerse. Importante, que para Él hay vida. En Él hay vida. Pero hay una oposición siempre, ahí hay algo. Pero te toca a vos. Es como decía, un 50 en 50. Que es, como decías, la palabra, determinación. Aunque estés mal, que vos decís, no, esto no va más, si vos te determinás, porque lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Totalmente. Aquel que es sal verdaderamente imparte y hace todo con amor, con dedicación, se toma el tiempo, se ocupa por el otro a través de la oración, está en constante tratando de saber cómo está, buscando el interés, despertando el hambre y la sed por las cosas de Dios. Está siempre ahí, tratando de que de alguna manera u otra, viste, entiendan lo que tienen que hacer en Dios. Ustedes nos ven la seña, pero bueno, viste, se ríe acá. Ya vamos a salir en vivo en algún momento. Y bueno, eso es lo que Dios hace, ¿no? Porque yo siempre digo, yo hoy soy lo que soy en Dios porque alguien oró por mí, porque alguien se tomó el trabajo de hablarme, alguien me tuvo paciencia, alguien me tuvo que confrontar, alguien me tuvo que exhortar, alguien tuvo que venir de parte de Dios a ubicarme los patitos en fila. Y no es que hoy esté hecha, ese trabajo se sigue haciendo. ¿Por qué? Porque Dios ve la obra terminada, pero en mí va a estar que yo tome cada una de esas cosas que Dios me ponga delante y que yo entienda que fui llamada para marcar una diferencia. La primera diferencia va a estar en mí. Va a cambiar mi forma de pensar, mi forma de ver. Ya no todo va a ser para muerte. Voy a ver en todo vida. Voy a ver que Dios se puede glorificar. Y a veces en las cosas más locas, porque muchas veces un diagnóstico médico va a venir a tirarte por tierra. Pero va a venir alguien que va a aportar esta sal, que va a aportar la vida de Dios y te va a decir, confía. Yo veo sanidad acá, declaro sanidad en esta persona, declaro que se revierte este proceso, declaro que lo que vos ves que se iba a destruir, Dios lo va a restaurar. O sea, siempre está trayendo una palabra para que la persona se alinee a la voluntad de Dios. Amén. Exacto. Y algo como hablaba Luis de Lázaro, Jesús, la vida, lo sacó afuera. Pero después le dijo a los suyos, ahora ustedes desátenlo. Y Dios provoca la vida, pero después va a haber personas, ministros, que Dios va a usar para ir desatando a esa persona. Totalmente. La va a ir desatando, más allá de que ahora pasó de muerte a vida, pero después hay un trabajo. Hay un trabajito. Que se tiene que seguir haciendo, de ministración, de liberación, de un trabajo de personas que están marcando la diferencia, que se tomaron en serio su trabajo, su asignación, y que la cumplen a rajatabla. Accionar. Acciona sería. Dios hace el primer paso, después te toca accionar. Y ahí donde está el trabajo del ministro. Yo lo digo, siempre lo hablamos del ministerio nuestro y de lo que Dios ha hecho en nosotros. Dios de alguna manera nos trajo al ministerio y después las personas que fue usando. Tuvo alguna excusa. Exacto. Yo también llegué que ya no podía más. Viste que la gente hasta que no toca a fondo no llega. Somos duros. Somos bastante duros de cabeza a veces. Pero ahí donde está el amor de Dios, que es lo que te cautiva. Lo que te atrapa y después ministros que te van trabajando con vos. Que te van enseñando, que te van ministrando, que vas aprendiendo un montón de cosas. De aquello que parecía que estaba bien y que realmente no era así. O cosas que a veces uno normalizaba. Exacto. Y que no eran tan normales. La sal te hace ver eso. Te hace ver esas cosas. Te da identidad, como he hablado hoy yo, porque si no ni sabía ni quién era. No tenía propósito ni destino, transitaban la vida porque el aire es gratis a veces, ¿viste cómo se dice? Sí. Pero cuando llegás a Dios y entendés tu propósito y entendés realmente que sos valioso, hay algo que pasaba con la sal en la antigüedad que era algo muy valioso, como conservante, y ahí es donde viene la palabra salario. Exacto. Muy porque bien. se pagaba con sal. Sí, mirá el valor que tenía. Que hoy se tenga como algo común, no quiere decir que nosotros no seamos valiosos. Exacto. Así que si estás escuchando que no sos valioso, déjame decirte que es una mentira del diablo
Totalmente. Porque sos muy valioso para Dios. Que no te hayan aceptado, como me pasó a mí, que te hayan rechazado, como te lo digo, por experiencia, no quiere decir que no seas alguien valioso. Exacto. No quiere decir que no seas importante. Cada una de las partes del cuerpo de Cristo son importantes. Desde su lugar cumplen una asignación y una función, y todos son importantes, desde el menor hasta el mayor. Y nadie es más que nadie. A veces me ha pasado a mí de cuando arranqué en el ministerio de sentirme de menos, pero no porque la gente me hacía sentir de menos, porque yo me sentía así. Era algo tuyo. Exacto, era una insanidad mía. Exacto. El tema es que a veces uno entra en una comparación y quiere que todo sea más rápido. Yo quería, por decirte, enseñar, bueno, si está escuchando Emma, con la maestría que él fluía, o Martín, que son, yo los honro ministros. porque son tremendos ministros de Dios, pero era algo personal mío. No porque ellos me hacían sentir de menos, sino porque yo me sentía así conmigo mismo. Entonces la gran mentira del diablo, que hoy ya te la digo, por lo menos si se te pasó eso por la cabeza, sos valioso, sos importante, y Dios te va a dar de acuerdo a la capacidad tuya, de acuerdo al trabajo que vos pongas. Nadie nació sabiendo en estas cosas. Uno se va haciendo en el ministerio, uno se va forjando en el ministerio. Exacto. Así que no te sientas de menos, porque a veces uno está escuchando, o como muchas veces lo he escuchado a Luis también de decir, quizás usted ahora me ve hablar así, con esta fluidez y todo, pero yo no era así. Entonces, si Dios lo hizo con personas que se sentían insignificantes, que sentían que no valían nada, que a veces el dicho no valían ni 2 pesos, bueno, pero Dios se fijó en eso, y de lo menospreciado del mundo va a levantar grandes ministros de Dios, grandes personas que van a impactar esta generación y a sus generaciones. Por eso, si se te pasó eso por la mente, arrancalo. Eso no es de Dios. Dios no te va a hacer sentir de menos. Dios no te va a hacer sentir que no valés. Eso no es de Dios. Así que tomate de esta palabra, porque eso es importante. Amén. Es así. La verdad que lo que hizo en nuestras vidas, porque nadie, como vos decís, nadie vino Sabiendo. derechito. No, porque así está el orgullo del hombre. Mientras está bien, se maneja solo. Pero cuando se terminan todo donde manotear, ahí recién mira para arriba de buscar a Dios. Pero este es el tiempo de no perder el tiempo y buscar a Dios. Sé que la palabra de Dios no vuelve vacía, por eso transmitimos cada enseñanza. Sé que va a empezar a tocar cada corazón. Y la palabra que dábamos de la sal, de ser sal, pero también decía, y si la sal pierde su sabor, todos pensarán, ¿y cómo pierde el sabor? Y leyendo, le quiero compartir una palabra. La palabra que me venía es la palabra de deterioro y la reincidencia. En 2 de Pedro 2:20 dice: porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo, del conocimiento de nuestro Salvador, Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su conducción postrera viene a ser peor que la primera. O sea, si después de haber conocido a Dios, conocido su palabra, de haber recibido la salvación, volvemos a la reincidencia, volvemos a la vieja vida. Ahí es donde la sal pierde su sabor. Ahí como volvés de nuevo a ser vencido. Porque el pecado nos lleva a muerte, nos lleva a la esclavitud. Y el Señor ya te había sacado ahí. Por eso pierde su sabor. Porque volvés a contaminarte. Exacto. ¿Por qué volver de nuevo si Dios ya te sacó de ahí? Ahí como que tenemos que analizarnos y mirarnos a nosotros mismos y reconocernos. Porque si aún, como decía, hablaba hoy, si hay vida y esperanza, si vos tenés el conocimiento, pero te gustan también las cosas del mundo, es tiempo de recapacitar y mirarse.
Mirarse, no mirar para el otro, mirarse para adentro y reconocerse. Porque si a un corazón contrito y humillado y arrepentido, yo no lo desprecio. Si aún conociendo la palabra, estás enredado en cosas que no le agradan a Dios, es tiempo de agachar la cabeza y buscar a Dios. Buscar, porque estamos en el tiempo de la gracia, donde Dios puede sacarte de nuevo, y porque el amor de Dios es mucho más grande que nuestro entendimiento. Tal vez voy a decir, pero no, pero yo ya me la mandé, ya soy inmerecedor, pequé contra Dios. Pero si hay un corazón arrepentido y estás dispuesto a cambiar tu vida, Dios lo puede hacer. Totalmente. Como hablamos hoy, Dios te puede sacar de la misma muerte, aunque estés podrido espiritualmente, Dios te puede levantar de nuevo, darte vida y propósito en esta vida. Amén, así es. Fíjate que la palabra que compartís no es para alguien que no conoce, sino para alguien que conoció. Exacto. Y que se desentendió de alguna manera de lo que Dios le había dado, de donde Dios lo había sacado. Y justamente, si hablamos de sal, la sal tiene que ser la iglesia. Dios demanda a la iglesia a volver a la senda antigua, a ser aquella que sigue los pasos de Jesucristo, que va haciendo esa obra de servicio por amor al prójimo, para que con una palabra, con un buen trato, esa persona pueda al menos querer llegar a una iglesia. Porque muchas veces la barrera la pone el humano por sus insanidades y a la persona le cuesta llegar. No es excusa tampoco, pero convengamos que el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Entonces se va a aprovechar constantemente de las cosas más pequeñas para hacer que la persona no entienda y se quede en ese estado que recién leías a través de la palabra, ¿no? Exacto. Y que no entienda nada. Fíjate vos que una de las cosas que hace también la sal es secar una planta, por ejemplo. Si vos tenés una mala hierba o tenés un árbol que tenés que secar, lo más natural, si no querés comprar un químico o algo, vos le mandás 1 kilo de sal, le haces un pocito alrededor de esa mala hierba o ese árbol que te creció donde no debía, que no lo querés ahí, te está estorbando, le haces alrededor, lo vas como haciendo un pocito y le echás esa sal ahí. Y la sal por sí sola va a ir penetrando y va a hacer que eso que no sirve, que está en un mal lugar, porque no era lo esperado que creciera en ese lugar, se seque y que después se pueda sacar con mayor facilidad. Ahora, Dios va a impartir vida a través de ministros con testimonio, con vivencias, porque vas a ver cómo llevan adelante una familia, vas a ver cómo la pelean, muchas veces cómo pierden cosas, pero que siempre están al pie del cañón para defender aquello que les provocó vida. Ahora, ¿qué va a hacer esto? Que la otra persona que no está entendiendo todavía, que recién se está iniciando en estos pasos, pueda cortar toda iniquidad. La sal va a empezar a penetrar todas las capas, va a empezar a romper todo argumento, va a hacer caer toda fortaleza, va a desnudar todo lo que estaba encubierto y allí la sal va a empezar a entrar y va a cortar toda iniquidad. La iniquidad es esa raíz torcida y Dios puede revertir eso. Es por eso que si vos estás escuchando hoy, quizás digas, sí, pero mi papá, mi abuelo, el fulano, el mengano, y empecemos a ver todo ese árbol genealógico, vos digas, pero tremenda carga que yo tengo, ¿cómo hago para librarme de todo esto? Y déjame decirte que en Dios sí se puede. Amén. Porque cuando la sal empieza a penetrar en el corazón de la persona, toda iniquidad puede empezar a ser arrancada. Puedo arrancar toda maldición generacional. Y allí esa persona puede ser liña. Yo hoy soy liña de mi casa. Soy la primera de muchos que sirve a Dios, que se determinó a tener un estilo de vida, a llevar adelante una familia como los demás no lo hacen, no porque no quieran, sino porque no están teniendo la enseñanza. Y Dios también lo entiende, porque no están en la iglesia. Dios me demanda a mí. Yo soy la que tengo que poner siempre esa sazón, saber cómo moverme. Y aunque muchas veces las injusticias y las cosas de la vida que no esperamos nos muevan de alguna manera, siempre saber quién soy y preguntarme siempre qué haría aquel que me llamó en mi lugar. Exacto. Y
como decís, a veces te preguntan, ¿y vos qué apellido sos? ¿O hijo de quién sos? Ah, sí, ya lo conozco. Y Qué- a veces... Qué lindo Eh, apellido. Sí, lo conozco, terrible. Pero uno decidirse a marcar una diferencia. Porque a veces uno lo quiere hacer a esas cosas en sus fuerzas. Es decir, yo no quiero repetir los patrones que repitieron mis padres, o cómo ellos se condujeron, o cómo me criaron a mí. Yo no lo voy a hacer con mis hijos. Pero en la fuerza y en el amor humano, uno no lo va a poder lograr. Uno no va a poder sostener eso. Quizás te podés determinar a hacerlo, quizás una semana, 2 semanas, 3 semanas. ¿Cuánto te va a durar tu fuerza en imponer eso? Y escuche como dije, imponer eso. Pero cuando es a través de Dios, a través del Espíritu, las cosas son diferentes. Porque las cosas no te pesan. O sea, la palabra que vos decís vendría a ser como lo reprimía eso que vos tenés. Exacto. Pero eso Porque- lleva ya un tiempo que... vas ahí. Exacto, porque la Detona. raíz no fue tratada, como Exacto. hablaba Gaby. A eso Exacto. me refiero. Cuando no es arrancada la raíz de la iniquidad, hablando de maldiciones, Como que lo podás nomás. sí sería lo Lo que se ve. que se ve, la La parte apariencia nomás. superior nomás. Pero hay una raíz que está desencadenando todo eso que no se ve. Y la persona cuando está bajo presión, ahí sale lo que realmente está en el corazón de uno. Por eso es necesario trabajar desde adentro hacia afuera. Porque a veces estamos más preocupados en la apariencia, en tratar de solucionar las cosas ahí nomás maquillando un poco. No pero contando no- los problemas. Exacto, no vamos a profundidad. Exacto. Sería una de las grandes problemáticas es que vamos a ser una persona que toma y bueno, vamos a dejar que tome. Pero ¿qué problemática hubo para que la persona recaiga en esas cosas? Ahí es donde está la raíz. ¿Qué te llevó a esto? ¿Cuál es el vacío que tiene? Exacto. ¿Qué te llevó a estas cosas donde se tratan las raíces de los problemas? Se trata del problema en sí, pero no lo que te llevó a eso. Entonces, si uno quiere realmente cambiar su historia y ser línea, no solamente reprimiendo, no solamente mostrando una apariencia, sino que tiene que ser a través de Dios. Como hoy hablaba muy bien Gaby, que decía, quizás la gente pueda decir, ya está todo perdido, se pudrió todo. Tal cual. Pero en Dios hay esperanza. Amén. Totalmente. El tema que ¿cuántos quieren revertir esa situación? ¿Cuántos quieren realmente trabajar para que las condiciones cambien? Porque tiene que haber de sí para que eso pase. Sí. No solamente quedar en la buena intención, sino que tiene que haber una acción detrás de todo eso. Y uno puede revertir. Yo digo que yo también estoy siendo línea para mi casa, para mi familia, para una hermosa familia que Dios me dio, y que yo tengo que ser línea, tengo que ser sal, y tengo que poner límites, porque si algo que hace la sal es que pone límites, Delimita, sí. para que eso que está podrido no avance, Totalmente. para que eso que está corrompiendo no avance. Porque uno puede tener una familia como Dios quiere, pero Exacto. uno tiene que determinarse a hacerlo. Mirá, se me viene a mente lo que vos decías, determinarse, porque con nuestra fuerza, fuerza humana, peleamos, queremos conquistar, pero como el hombre tiene un límite de fuerza y la enfoca mal. Ahora, si vos decís, bueno, ya no tengo fuerza, pero si esa poquita fuerza que vos tenés la enfocás para bien, Dios la va a multiplicar. Totalmente. O sea que se me venía en mente de Gedeón. Porque decía, ¿yo cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a...? Dijo, ve con tu fuerza. Ve con ese poquito que vos tenés. Lo demás lo pongo yo. Amén. Exacto. Con esa fuerza. Pero si la enfocamos realmente, esa poquita fuerza, la enfocamos en Dios, Él la va a multiplicar. En hacer lo que Dios te dice, entonces Él la va a pasar a multiplicar. Y ahí en ningún momento él dijo, "No, yo puedo solo. ¿No? Mirá que lo que venga yo le pongo el pecho a las balas." Reconoció las pocas Reconoció sus fuerzas. límites, Ujú. se despojó del orgullo, que eso es algo que Un gran todo tema. cristiano y toda persona en el mundo tiene que hacer, despojarse del orgullo, reconocer que necesita. No está mal pedir ayuda. Yo Totalmente. lo tuve que entender porque yo no podía con todo. Tenía un montón de gente que podía ayudarme. No, pero yo puedo.
Ande, a veces uno se cría a los golpes y se endurece. Y dice, si pido ayuda, es señal de debilidad. Si pido ayuda, ¿qué van a pensar de mí? Si pido ayuda, se cae la imagen de fuerte. Pero tenemos que entender que necesitamos. Hay cosas que no vamos a poder solucionar solas. Hay cosas que por más que uno se esfuerce, no va a poder salir solo. Necesita ayuda. Y necesita personas que son sal, que uno ya está viendo, porque la gente no come vidrio y sabe muy bien los frutos de las personas. Entonces uno sabe a quién ir. Amén. Y se nos está yendo la primera horita. Así que esté atento a la segunda hora del programa. Vamos a un pequeño cortecito y ya volvemos. La música en tu interior. FM Platino. No gastes dinero en monitoreo. Alarmas Carnet te lo da desde una app con más beneficios para proteger tu hogar o negocio, sin mantenimiento y con garantía de fábrica. Consultas al 3498 452 659. Minimercado y Pollería Ciro. Local 1, Santa Fe, casi esquina San Martín. Horarios de atención, lunes a viernes de 8 a 13 y 16:30 a 22. Sábados de 8 a 13 y de 17 a 22 horas. Y para tu comodidad, también abrimos los domingos de 10 a 13 y de 19 a 22 horas. Minimercado y Pollería Ciro, local 1, celular 618-942. Te esperamos. Hijos de Luis Zucchelli, SRL, sucursal San Justo, ruta 11 2324, teléfono 13498-427-077. Hijos de Luis Zucchelli, SRL, representante oficial de Valtra. Carnicería El Bracero, esquina Angeloni y Remedio de Escalada de San Martín. Carnes vacuna, de cerdo, de pollo, elaborados, hamburguesas, milanesas, salamines, liver, morcillas, queso de cerdo. También ensaladas y productos comestibles. Pedidos al 3498-454-026. Carnicería El Bracero. Carnicería El Bracero. Guía de profesionales. Consultorio odontológico, doctora María Laura Silvestrini. Batalla de Tucumán, 2313. Celular 13498-437-292. Estudio Jurídico Maradei. Doctores Carlos Maradei y Martín Maradei. Más de 40 años de trayectorias avalan su tarea. 9 de julio, 2373. Teléfono 427-750. Celular 619-835. Carnicería Don Oscar, venta de carne vacuna, cerdo y pollo. Oferta todos los días. Esquina Alén y Batalla de Tucumán. Horario de atención de 8 a 13
y de 17 a 21 horas, de lunes a sábados. Carnicería Don Oscar. Carnicería Don Oscar. Nueva casa Germar, joyería, relojería, alhajas finas en oro y plata. Todas las marcas de relojes nacionales e importados. Taller de compostura de alhajas y relojes. Servicio oficial en las principales marcas de relojes. Cabal 2520. Teléfono 426-521. Nueva casa Germar. Fiambres La Tradición, 100% artesanales, bondiolas, salamines, pancetas, jamones, Fiambres La Tradición. Además, excelente y variado menú en su restaurante. Fiambres La Tradición, de la familia Sanuti para usted. Ruta Nacional número 11, kilómetro 568. Teléfono 423-099. Panadería Tati. Te ofrecemos una gran variedad de panes, roscas, bizcochos, facturas para toda ocasión y gustos. Calidad, variedad y sabor al mejor precio. Panadería Tati. Cabal 2631. Celular 3498-442-061. Ya está a la venta el 24º bingo del Club Atlético Tiro Federal. Informate con tu vendedor amigo de la gran variedad de opciones de pago. 24º bingo del Club Atlético Tiro Federal, haciendo feliz a la gente. ¿Querés remodelar tu casa sin suciedad? Vení a Riboldi Materiales. Consultá por el nuevo servicio de venta de arena y piedra en bolsones y logra menor desperdicio y mayor limpieza en obras. Riboldi Materiales. Para más información comunicate al 428-015 o ingresá a nuestra web riboldimateriales.com.ar. Riboldi Materiales. Todo en un solo lugar. En un solo lugar. Continuamos con esta segunda hora del programa Declarando Vida y Libertad. Recordamos que pertenecemos al Ministerio Generación para Restaurar acá en la ciudad de San Justo. Los días de reuniones, los días sábados a las 20 horas en Remedio Escalada de San Martín, 2655. Anote el día sábado a las 20 horas. Si quiere seguir escuchando, si quiere conocer más del ministerio, recordamos que también estamos saliendo a través de Facebook. Ahí puede dejar sus mensajitos. En el link está ahí en la página, está el link donde puede ir conectándose. Y ya vamos a ir leyendo algunos de los mensajitos. Muchos saluditos que nos están dejando. Mariel de Emilia nos está escuchando. Un saludito para la gente de Emilia. Laura dice que está viajando y está escuchando el programa. Un saludo para Laura. Rosa también de la ciudad de Santa Fe nos está escuchando. Dice un saludito para todos los hermanos. Nuestra madre espiritual también nos está escuchando. Dice, es bueno saber lo que somos en Dios. Amén. Lo que veníamos hablando hoy de la identidad. Importante. Importantísimo.
Betina también nos está escuchando. Preparando tortas fritas. No sabemos si están bien de sal. No, no probamos, no podemos el toque. No podemos dar el visto bueno a eso. Celeste también nos está escuchando. Muchos saluditos a través de la página de Facebook. Así que muchísimas gracias también a cada una de las personas que siempre está atenta al programa. Si es de bendición para usted, comparta este programa. Comparta el link, pónganlo en su estado, envíeselo a algún amigo que está necesitando oír a Dios. Comparta esto. Viste que a veces nos compartimos un montón de reel, de videitos, de cosas graciosas. Bueno, estas cosas que son de bendición, comparta. Bendiga a otra persona. Si fue de bendición para usted, comparta. Acá en San Justo tenemos Nancy, por ejemplo, y Selva, que comparten ella el link, tanto el programa de aquí como también el de Santa Fe. Y ella dice, le compartí el de Buenos Aires, le compartí el de... Y ya están, comparten los programas, comparten los programas. Hay gente que escucha de otras ciudades que nosotros no conocemos, pero que Dios los conoce. Exacto, mirá cómo Dios a través de generación llega a cada hogar, que uno no los conoce, pero Dios sí. Exacto. Dios está observando la necesidad y a través de los diferentes hijos suyos que están tanto acá en San Justo, en Santa Fe, en Chaco también, en Emilia, que siempre recalcamos que están muy atentos, en Fortín Olmos. Y fíjate vos que se sigue expandiendo, el mensaje se sigue expandiendo. Tenemos también saluditos al WhatsApp de la radio. Selva, que tempranito nos saluda, dice que está atenta. Selva. Moni también de ahí de Santa Fe, que está muy atenta y siempre está enganchada a todos los programas. Juli también nos escribe, dice, Juli. Hola gente linda, qué lindo tema sobre ser la sal, ser la sazón. O sea, sazonar el día de alguien, la vida de alguien, la generación de alguien, ser el antes y el después en una persona, con nuestra manera de ser, alumbrar y llevar vida, llevar gozo y esperanza a quien no tiene fuerzas. El abrazo a quien necesita contención, la palabra de ciencia a quien está necesitando una respuesta. A veces estas cosas no se logran porque hay mucha queja en los cristianos, hay mucho de mirarnos a nosotros mismos y no podemos ser empáticos con el prójimo. Por ende, no estamos siendo funcionales en el plan de Cristo. Muy buen tema, dice, para ser sal hay que tener amor. Amén. Totalmente, es así. Gracias, Julita, por tu mensaje. La verdad que varios puntos estamos de acuerdo justamente en todo, porque eso es lo que hace la sal, ¿no? Provocar un avivamiento en todas las áreas, hasta con el detalle más mínimo. Y siempre con el amor de Dios impartir de lo que Él nos dio. Nadie puede dar aquello que no tiene. Y justamente, sal. La iglesia tiene que ser la sal. La iglesia tiene que buscar expandir el reino de Dios y hacerlo con el amor de Cristo. Exacto. Y es importantísimo eso, no solamente transmitir un mensaje, sino que cuando va cargado de amor es diferente. Uno lo nota. La persona que tiene amor, porque el amor no se puede fingir. No. El amor de Dios no se finge, lo espiritual no se finge. Uno no puede aparentar ser espiritual. Uno no puede aparentar estar bien. Quizás se puede las mujeres maquillar, arreglar, pero el rostro, los ojos, el espíritu da testimonio de cómo uno realmente está. Y uno no tiene que vivir y tratar de sostener una vida de apariencia. Uno tiene que realmente exponerse, realmente abrir el corazón y decir, estoy de esta forma. El reconocimiento es el paso principal para que Dios pueda hacer algo en nuestras vidas. Por eso es necesario despojarse del orgullo, de la apariencia y decir, y estoy hecho cuero a veces. Y realmente estas cosas que estoy pasando me están lastimando. Sí, digo que el reconocimiento se vendría a ser la apertura de tu corazón. Exacto. Es el inicio. Exacto. El inicio sería, no es todo. No. La puerretita ahí. Claro, que o sea, como me reconozco, como que decir, vamos, le abrí la puerta, Señor, venía acá porque yo en esto estoy mal. O estoy débil. Venía a ordenar, venía a ajustar. Y hoy hablábamos de este ejemplo, ¿no? De que la sal se usa también para
para secar por ahí una planta indeseada o un árbol que creció en un mal lugar, vos vas a usar la sal para hacer secar esta raíz, esta iniquidad. Ahora tenemos también la otra parte. La sal en su justa medida también puede fertilizar la tierra y hacer que algo que no tenía valor sea realzado y que aquello que yo quiera sembrar pueda crecer, fructificar, y reproducirse. Fíjate vos lo esencial. Puedo hacer que eso que me era contrario al plan de Dios quede completamente inactivo y dar vida al propósito de Dios. Porque entendemos siempre que los planes de Satanás son destruir, hacer justamente que la persona se sienta lo peor del mundo, separarlo de Dios. Porque cuando ve una persona, no sabe cuál es el propósito que tenga Dios, pero ve un futuro enemigo de él si se entrega de lleno a las manos de Dios y se deja forjar a través de la sanidad, de la liberación. Ahora, si yo entiendo que Dios me llamó, esa sal empieza a fertilizar mi vida para que toda enseñanza, todo lo que venga a ser, y como decíamos recién, con ese amor, muchas veces, aunque sea la confrontación más grande, la exhortación más grande, como viene con amor, va a provocar vida. Va a provocar un cambio radical en la mente, en la forma de hablar, en la forma de moverte, en la forma de resolver los conflictos. Exacto. Algo que se hace con la sal es cuando se mezcla con el agua, es para limpiar heridas. Porque tiene una propiedad antiséptica, curativa. Y curativa y que desinfecta. Con el agua. La sal sola no, en la herida no. Pero cuando va con el agua, ahí sí cumple la función que tiene que hacer. Y yo lo veía del lado de que no solamente tenemos que ser sal, sino tenemos que cargar del Espíritu. Uno por sí solo no puede ir a querer tratar de sanar una herida, porque no es por nosotros. No. Es por el Espíritu Santo que está en nosotros. Que vamos porque uno no puede transformar una vida. Hoy, como hablaba Luis, uno no puede traer una persona de muerta a vida. Necesitamos del Espíritu Santo. Necesitamos ser portadores de eso y que realmente las cosas comiencen a suceder. Por eso es necesario buscar comunión con Dios. Por eso es necesario la oración. Por eso es necesario la lectura de la palabra. Por eso es necesario ser los primeros nosotros para que las cosas realmente afecten a otras personas. Y así como lo hizo con uno, lo puede hacer con un montón de personas. Pero es necesario, si uno quiere dar vida, ser los primeros portadores de ella. Tengo que portarlo. Por eso la palabra dice, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo, yo tengo. Y yo te doy de esto. Yo te doy vida. Una palabra carga vida. Pero hay palabras que a veces cargan muerte. Pero ¿qué estamos dando? Porque la palabra dice que del corazón no pueden fluir dos tipos de agua. No, agua dulce y amarga. ¿Qué sale de nosotros? Sería ahí, hablando de la esencia que uno tiene en el corazón. Por eso es necesario cuidarlo. Más allá de las cosas que uno pueda estar atravesando, uno tiene que ocuparse de cuidar el corazón para que, como hablábamos hoy, de que la sal no pierda su sazón. La sal seguirá siendo sal, pero cuando entra en contacto con otro agente, ahí es donde se ve adulterada. Por eso es necesario cuidarnos, como hablaba hoy Luis, de que cuando entramos en una contaminación, ahí es donde la sal va perdiendo su esencia. Por eso es no solamente alcanzarlo, sino después cuidarnos. Claro. Por eso, como vos decías, de cuidar el corazón, pero antes de cuidarlo tiene que haber una sanidad. Exacto. No es que está sano, ahí cuidarlo. Y el hombre por sí solo no puede hacer nada. Nunca va a llegar a hacer nada. Por más que le ponga todas las pilas, todas las garras, necesitamos de Dios. Necesitamos... el hombre fue diseñado para que Dios more en su vida. Hay un lugar, el diseño de Dios es para que more.
Así como fueron Adán y Eva, que a causa del pecado ellos perdieron esa relación con Dios. Y a través de Jesús, Dios viene a restaurar eso, lo que se había perdido, la conexión con el Padre, a volver el diseño divino, a volver a tener la identidad del hombre. ¿Por qué? Porque es necesario. El hombre por eso el hombre muchas veces no tiene sentido la vida, no tiene rumbo, está perdido. Y no encuentra un sentido la vida, porque la identidad está rota. Y me hacía acordar estos tiempos que estuve haciendo un trabajo de electricidad, justamente en un juzgado, y veía como mucha gente venía a buscar documentos, porque uno que lo había extraviado, otro que se lo habían robado, y yo lo tomaba y decía, Señor, digo, cuánta necesidad de recobrar la identidad, porque decía, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero no tengo los documentos. Y yo lo tomaba esto, cuánta necesidad de la gente de recobrar la identidad, no la identidad natural, sino la identidad espiritual del hombre, que se renueva, se restablece a través del Espíritu Santo. Esa es nuestra identidad. Esa es la identidad que podamos tener, que portamos como hijos. Es la identidad, es el Espíritu Santo en nosotros y la sanidad en nuestro corazón, y así puede brotar ese agua dulce. Y ahí, como decíamos hoy, ahí donde separamos, cortamos con la mala esencia. Cortamos con otra mala esencia. Como la palabra dice hablamos del árbol genealógico, hablamos de la mala esencia. Dice que nosotros fuimos arrancados de un olivo silvestre, un olivo que sin sentido, que no tenía, y fuimos injertados al olivo verdadero. ¿Para qué? Para que la esencia del olivo verdadero, la esencia de Dios, pueda nutrir esa ramita, o mi persona que fue injertada a ese olivo, cuando fuimos llamados. Pero tenemos que permitirle que esa esencia renueve, podemos nosotros sacar lo viejo para que entre lo nuevo, despojarnos de la vieja vida para que venga lo nuevo. Así, por eso, como decía hoy de Nicodemo, necesitamos nacer de nuevo. ¿Cómo? Dejar que Dios entre en nuestra vida, la esencia de Dios, y podamos volver el hombre al diseño divino, a ser portadores de la gloria de Dios. Para eso fuimos diseñados. La sal es un tema que está dando mucho, más que nada para la iglesia. Vuelvo a recalcar esto, porque la iglesia es la primera que tiene que saber delimitar aquello que es de Dios y aquello que no. La iglesia es la primera que tiene que defender a capa y espada los principios bíblicos, aquello que Dios nos demanda, defender la familia, saber que soy mujer y punto, no hay otro. Saber que Dios te hizo hombre y sos hombre y no hay otro, no hay un término medio en cuestiones de género. Ahora, la iglesia es la primera que tiene que defender esto que Dios manda. Él nos hizo a su imagen y a su semejanza. Y siempre vamos a tener a este enemigo que va a venir a querer destruir, a querer matar todo lo bueno que Dios hizo, porque Dios hizo todo bueno, todo lo hizo hermoso, todo lo hizo para que podamos disfrutarlo en la libertad, tanto sea una familia, un matrimonio, un trabajo, pero que todo aquello no me mueva a mí a hacer lo mismo que hace la gente que no lo conoce a Dios, porque para ellos les está permitido de alguna manera, por así decirlo, pero a mí, que soy parte de la iglesia, Dios me demanda una integridad. Y esto tiene que ver con la sal. Yo tengo que ser íntegro, yo tengo que ser fiel a lo que Dios me llamó, tengo que tener valores bien de acuerdo al que me llamó. Jesucristo fue una persona que marcó un antes y un después, tanto que se le presentaron situaciones diversas para que Él las condenara como la condenara el mundo. Y Él, en lugar de condenarla, traía perdón. Hacía que la persona verdaderamente cambie su manera de ver, pero lo hacía de una manera tal que no les quedaba otra que aceptarlo. Me viene ahora el ejemplo claro de cuando le presentaron a esta mujer adúltera,
Y todos ya venían con su piedra en la mano dispuestos a juzgar, porque según ellos había cometido un terrible pecado. Pero Jesucristo, sin ánimos ni siquiera de venir a pelear o a discutir, simplemente los hace reflexionar con una sola frase, una sola oración, y les dice: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Lo primero que hizo fue tirar por tierra la manera de juzgar según sus propios ojos. Ahora, ¿alguno se animó a tirar la piedra? No. No, porque sabían que todos estaban en alguna manera haciendo lo contrario a lo que Dios le demandaba. Dios no viene a tirar piedras, Dios viene a hacer que te reconozcas y te vuelvas del error, para que verdaderamente puedas ser sal y que cuando camines en este sistema que ya tiene diagramado ciertas cosas, yo no me mezcle, sino que sepa mantenerme bien firme en el sendero que Él me pone a seguir, firme, siempre con la luz de la palabra, allí, el camino, siempre con la palabra, que es la que me va a marcar mi destino profético y no me va a dejar desviar ni a la derecha ni a la izquierda. Y aunque pasemos situaciones difíciles, el Espíritu Santo siempre va a estar atento allí, prendiendo las luces rojas: tené cuidado con esto, tené cuidado con aquello, movete así, resolvé de esta manera. Y si yo verdaderamente quiero agradar a aquel que me llamó, voy a estar atenta. Exacto. Y realmente la iglesia tiene que, como hablábamos de sal, la sal no tiene que dejar entrar al mundo dentro de la iglesia. Delimita. Porque hay mucho mundo dentro de la iglesia. Y no se trata no, pero es una estrategia para ganar. Y entramos a veces en un juego diabólico que no va a tener un buen final. Las cosas de Dios no se cambian ni siquiera una coma. No se pueden torcer solamente para agradar o solamente... No, pero es una manera de alcanzar, no. La verdad es una. Exacto. Y punto. La palabra no tiene que ser adulterada. Exacto. No tiene que ser cambiada. No. Así como hablaba Gaby, la sal no puede tampoco ser adulterada. El propósito es salar, sazonar y listo. Pero no tiene otra función. Y uno también ha venido... Porque no es por nosotros, sino porque Dios se le plació usarnos como instrumentos de bendición para otras personas. Así como hay mucha gente que ha invertido tiempo en nosotros, ha invertido hasta su vida, dejando cosas de lado para estar escuchándonos, para ponernos el hombro, para ministrarnos, para hacer liberación, para enseñarnos, para capacitarnos, porque uno se va preparando todos los días. Así también uno tiene que también brindar tiempo a las personas, dar tiempo. De así como a veces compartimos un montón de cosas, de escenas, de esto, poder compartir de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. De decir, porque hay un montón de personas que están mal y encima escuchan mensajes negativos. Y entonces que vos le transmitas que realmente no todo está perdido. Que realmente no está todo ya dicho y que tu vida ya no puede cambiar, pero que vos escuches de que una familia fue transformada, de que un matrimonio fue restaurado, porque mi matrimonio fue restaurado, porque mi vida fue restaurada. Más allá de que Dios sigue trabajando, porque este es un trabajo continuo. Exacto. Pero decir, cambié de muerta a vida. Realmente las cosas como yo las veía no era así. Y transmitir esos mensajes ahí donde uno va sazonando la vida en las personas y decirle realmente hay esperanza. Hablamos del tema de las personas que están escuchando y quizás no seas de San Justo, pero busca una iglesia, acércate a Dios, es la solución. Quizás hoy estés apartado, pero no quiere decir que ya está todo perdido. Jesús dijo, yo vine a los que se habían perdido. Porque ahí donde entra el prejuicio como lo religioso, de decir, oh, este come con pecadores, este está acá, este está allá. Y él dice, los sanos no tienen necesidad de médico.
Y entendemos que la iglesia es un hospital de enfermos Exacto. que necesitan sanidad. Todos. Por eso no te quedes con eso de que ya está todo perdido, de que ya permití que esto avance mucho en mi casa, de que ya le cedí mucho terreno al diablo dentro de mi casa, que ya le cedí mucho terreno en mis hijos al diablo. No. Primero en uno, tomar territorio en uno, Exacto. antes de tomar territorio en la casa. Tomarse uno primero, conquistarse uno, el primer territorio de nosotros, para después uno tomar territorio en nuestros hogares, levantar un altar a Dios ahí, echar fuera todo lo que no es de Él y retomarle el lugar. Mientras uno esté quieto, el enemigo gana terreno y no podemos dormirnos. Y tenemos que estar atentos, y si uno está conociendo de Dios, si uno está dentro de un ministerio, más si uno carga un manto, si Dios te levantó en algún ministerio, uno no puede dormirse en estas cosas. Tiene que estar atento, tiene que estar velando y marcando una diferencia dentro de nuestros hogares, marcando nuestras generaciones a través de, como hablábamos, de ser sal. Algo que hace la sal es que produce sed. ¿Qué le producimos a las personas cuando hablan con nosotros? ¿Necesidad de buscar de Dios o se quieren alejar de Dios? Este me viene a hablar del mensaje, pero no le creo mucho, porque ya sé cómo es. Necesitamos nosotros provocar sed a las personas cuando hablamos con nosotros. Necesidad de acercarse al agua de vida, necesidad de ser saciados. Dice la palabra que viene en el tiempo de la sed y del hambre, y no de comida ni de agua, sino de la palabra. Exacto. Por eso nosotros como sal necesitamos provocar eso en las personas. Así Amén. como lo natural provoca sed y la necesidad de saciarse con agua, bueno, nosotros tenemos que provocar lo mismo en las personas y que eso traiga una necesidad de acercarse a Dios. Ese es el mensaje que uno está transmitiendo todos los lunes a través de acá. La necesidad de que la gente pueda buscar de Dios, no solamente en nuestra iglesia, sino si estás acercarte a otro ministerio, acercarte a otra iglesia, lo importante es que uno se acerque a Dios, al agua de vida. La palabra dice, el que tenga sed, venga y beba de mí. Amén. Por eso es necesario, yo sé que generación es una fuente de vida. Totalmente. Y todo el que se acerca y tiene necesidad es saciado. Así que toma esta palabra y busca de Dios. Y que realmente tus mensajes sean sazonados con sal para que la gente tenga necesidad. Viste que a veces uno dice, me quedé con hambre de escuchar más. Ya te va, pero es porque realmente cuando tiene sal, porque la palabra de Dios bien dice que es espíritu. Amén. Y es vida. Y si viene una persona que está tal vez muerta espiritual o como siempre que decimos que ya no tiene sentido, y vos le das tal vez 2 palabras y ya cambia el semblante, cambia la mirada, es porque la palabra Nos pasó cuando fuimos a evangelizar a la plaza. tal cual. La gente no quería escuchar, pero después no te quería dejar ir. Exacto. Parecía que como que, pero cuando empezamos a hablar, no nos iba más. Y empezaban a contarte esto, contarte lo otro, contarte lo... Porque la palabra es así. Se va, hay como una libertad en su corazón. Y muchas veces dice, estoy contando cosas que jamás conté. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué? Porque es la esencia. Cuando hay presencia de Dios, las puertas, las tinieblas se disipan. Y esa dureza del corazón se empieza a abrir y empieza a salir. Como hablábamos de Lázaro, lo que estaba muerto sale. Todo eso, la esencia empieza a salir. Por eso la gente se sorprende de lo que sale de su corazón, porque del otro lado hay presencia, hay palabras de vida. Hay otros mensajitos que llegaron a la página que están escuchando el programa. A ver. Martín nos está dejando un saludito. Hola, Martín. desde Hola, Santa Martín, Fe. cha. Dice, hermoso tema. Nancy también nos está escribiendo. Dice, buenas tardes familia, acá escuchando el programa. Anhelo ser esa sal para mucha gente que perdió el sabor a la vida. Una gran verdad eso. Y contar lo que Dios hizo en mi vida a través de generación para restaurar.
un saludito para ella y para Lucas, para Matías también, sus hijos. Realmente uno puede ver el cambio en Nancy. Sí, Uno puede, ya el rostro de ella testifica. totalmente. Y la persona estar en el primer amor como está ella, le quiere predicar hasta las piedras. Sí. Le quiere evangelizar a todo el mundo. Le sale eso, le Sí. nace, porque realmente, como pasa en las historias de la Biblia, que Jesús le decía, cállense, no digan nada. Y ellos iban, le predicaban a medio mundo, le decían, Jesús me sanó. Porque uno no se puede callar esas cosas. Y no, como la samaritana, que salió cuando tuvo el encuentro con Jesús, salió y se trajo a todo. Era estratégico Jesús, porque sabía que si le decía que se callara, no se iban a callar. Iban a salir a contar. Y realmente uno no puede callar de lo que ha visto, lo que ha oído y lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Totalmente. Así que le mandamos un saludito a Nancy, porque realmente uno es Hay que testigo de destacar. cómo uno Sí. ha visto cuando ha llegado a generación para restaurar y cómo Dios fue transformando su vida, cómo ella se determinó también. Sí. Y como hablábamos hoy de la apertura del corazón, Totalmente. de que Dios no viene a juzgar, de que Dios no es ningún verdugo, Él es Padre, Él expone, uno tiene que trabajar para exponer las obras del diablo. El diablo, ¿qué nos mete en la mentira? Si abrís tu corazón, vas a exponer todas las cosas que vos hiciste, todo lo malo, va a cambiar la forma que te van a ver, van a cambiar, te van a mirar distinto, te van a rechazar, y son todo un montón de mentiras. Lo digo porque eso también se me pasó en su momento por la cabeza, y uno calla, y mientras uno calla le sigue dando autoridad para que él siga oprimiendo nuestras vidas. Exacto. Que Satanás es astuto, porque si no es que vos estás exponiendo y que la gente te va a decir, ¿qué va a pensar? ¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué van a decir de mí si yo cuento lo que me pasó, lo que me hicieron, qué va a pensar la gente de mí? Pero por eso dice la palabra que la confesión te hace libre. Exacto. Vos Y el no diablo estás lo sabe. expresando, no es que vos te estás exponiendo, al que vos estás exponiendo es la obra de Satanás. Exacto. Porque a través de él te pasó esto, él hizo esto. Por eso dice, Satanás te susurra al oído, no diga nada, cállate. Porque te hace creer que a vos te van a juzgar, no, a él. Porque las obras que vos, como Exacto. Jesús hizo en la cruz él expuso las obras de las tinieblas. Exacto. Y otra cosa que justamente el pasado es el pasado. Exacto. El pasado queda en el pasado. Siempre decimos, llegó Jesucristo y es un antes y un después. Y a Dios le interesa, a Jesucristo le interesa trabajar en mi ahora, para afectar mi presente y mi futuro. El pasado no lo podemos cambiar, no podemos volver el 26 de febrero de 1900 no sé cuánto. No podés volver. Lo que sí podés hacer es ahora. Hoy estás a tiempo. Hoy es el momento. Yo puedo hacer una apertura en mi corazón, en mi mente, y permitirle a Dios que me enseñe, que dirija mis pasos, que me muestre aquello que yo con mis ojos humanos y a través de mi insanidad no voy a ver. Es por eso que necesita la iglesia tener esta sal, para que cuando yo esté frente a un necesitado, esa necesidad sea cubierta, que verdaderamente pueda afectar la vida de la persona. Fíjate que voy a compartir Levítico capítulo 2, versículo 13, dice, toda ofrenda que presentes la sazonarás con sal. No permitas jamás que en tu ofrenda falte la sal del pacto de tu Dios. Toda ofrenda tuya la ofrecerás con sal. Y el primer sacrificio soy yo. Yo me tengo que presentar delante de Dios como una ofrenda agradable. Mi vida le tiene que agradar a Dios. Cuando yo voy a un culto, cuando yo me reúno a una oración, mi corazón presentado delante de Dios tiene que hacer que Dios se sienta feliz de verme. Exacto. Porque Él es el primer interesado en revertir todo aquello que me es contrario en la vida. Entonces, yo me presento con esa sal. Yo tengo que presentarme para que Dios verdaderamente sea glorificado. Que cuando me vean, no me vean a mí, sino que lo vean a Él. Que Él sea el primero que se manifiesta hasta en la cosa más mínima. Y que digan, la verdad que, sí, había un pasado, te conozco de antes, conozco que hacías esto, que hacías lo otro, pero que digan, verdaderamente hoy sos otro.
Exacto. Me venía a mente clarito la palabra. Dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. En los cielos hay fiesta. Cuando uno se arrepiente. O sea, sí, tuve una vida mala. La verdad que me dirigí mal, pero hoy me reconozco y quiero cambiar de vida. Entonces, ahí donde Dios empieza a obrar, cuando vos tu decisión, bueno, como que uno dice, realmente, como que vos te hartaste de tu vieja vida, de tu mala vida. Entonces, ahí cuando vos, bajaste la guardia, que dices, no voy más con esta vieja vida, me harté de vivir así. Entonces, ahí donde vos tenés que hacer la apertura y que Dios empiece a obrar tu vida. Las cosas viejas pasaron, como decía. En Dios son hechas todas nuevas. Exacto. Amén. Todas nuevas. Por eso, como vos decías, pasaron. Que obviamente ese pasado no te pese, no te juzgue, sino que vos puedas usar ese pasado como un testimonio para lo que Dios va a hacer. Exacto. Porque para decir a otro, como podemos decir nosotros, yo te entiendo vos porque yo estuve ahí. Yo estuve en ese lugar, pero Dios me sacó. Y si Dios me sacó, yo te digo que a vos también te puede sacar. Ese es el testimonio. Exacto. Esa es la palabra que tiene peso. Cuando la palabra de Dios procesó en vos y sale con el testimonio. Entonces cuando uno, más allá de ser palabras, es el testimonio el peso que tiene. Por eso dice la palabra que el reino de Dios no consiste solamente en palabras, sino que poder. La palabra en mí, hubo poder en mí para sacarme de las tinieblas a la luz. Eso. Entonces ese poder que fluyó en mí, que me transformó en mí, yo te lo doy a vos. También algo que hablaba Gaby del tema de las ofrendas, y que uno es la principal ofrenda. Nosotros. Que nos presentamos en el altar. Hay una palabra y uno lo puede ver eso en los hermanos Caín y Abel. Ahí lo puede uno ver bien. Dice, y miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero lo primero que vio fue a la persona. Exacto. No lo que trajo. La esencia. Y después dice, y no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Porque ¿cómo nos acercamos a Dios? ¿Con qué corazón? Porque cuando hablamos de altar, hablamos de un territorio tomado por Dios. Algo que hacía el pueblo era que presentaba un altar cuando un territorio era tomado. Exacto. Y el primer altar que tenemos que tener es en el corazón. Sería cuando Dios conquista el corazón por completo. No cuando está dividido, de que una parte está que quiero de esa vieja vida, pero la otra parte y me atrae las cosas de Dios. Entonces no está conquistado el territorio del corazón completo. No hay un altar a Dios ahí. No. Entonces nuestro aroma no es agradable. Hablamos de ofrenda, hablamos de un aroma agradable a Dios. Exacto. Como un perfume que despedimos. Pero tenemos que ser conquistados nosotros como territorio, levantar un altar todos los días en nosotros, congregarnos nosotros. No dejando de congregarse. Porque a veces decimos, no, pero yo voy a la iglesia. Sí, pero no te congregás. En tu casa. En tu casa, y no te congregás en la mente, no te congregás en el corazón, sería no tenés un encuentro con Él. Por eso es necesario conquistar el corazón, porque es muy engañoso. Sí. Y tiene que ser territorio conquistado por Dios. Y sumando a eso que decís también, Dios está en todas partes. Sí, Exacto. sí, lo busco en mi casa, todo. Sí, pero Dios no en todo lugar se manifiesta. Exacto. Para que Dios se manifieste tiene que haber un querer. Tengo que dejarlo, como vos decías, que tome el territorio. No es por lo que digo. Exacto. Y Dios no se manifiesta en la necesidad, porque si no, no hubiera necesidad en el mundo. Pero cuando hay un corazón, como hablaba hoy Luis, contrito y humillado, Él no lo desprecia. Entonces ahí me manifiesto. Porque ahí la gente se humilla, se reconoce y no se guarda nada. Exacto. ¿Por qué será que dice, si se humillare mi pueblo?
No dice si se humillara el mundo, sería mi No, pueblo, mi mi pueblo. iglesia. Siempre está llamando la atención a su iglesia. Por Pero eso como hoy yo te soltaba la palabra que dice, de labios me honran. Porque Exacto. muchas veces adoramos, como que adoramos, pero de labios, pero el corazón no. Clarito el Señor dice, porque Dios mira lo que mira, porque vos adorás hoy para que los otros te escuchen. Mira cómo alaba a Dios. Pero Dios está mirando el corazón. Y ahí dice, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Como vos decías, no, el corazón del ser humano no había tomado, no había apertura. Exacto. Era solo de labios. Algo que me gustó de lo que dijo uno de los jóvenes, Maxi, cuando él hablaba del testimonio, porque él es parte del grupo de levitas, decía, yo no puedo estar acá solamente para figurar, para decir yo toco bien, hablando solamente del talento que uno puede tener. Es algo que cuando yo arranqué el ministerio, porque yo también estoy en lo que es la adoración, algo que me marcó de nuestra madre espiritual era, nunca confundas virtuosismo con unción. Fue una de las palabras, de las primeras palabras que ella me soltó, y realmente a veces confundimos eso. Porque fluye, y no está mal, aprender, uno capacitarse en lo que es tocar un instrumento, capacitarse, ir a alguna academia, está todo perfecto eso, pero que no te falte la otra parte. Exacto. Que no te falte la unción, que no te falte la oración, la palabra, porque eso es lo que va a producir una atmósfera de adoración. Porque uno puede tocar muy lindo, pero no transmite nada. Es como también las danzoras, de decir qué lindo que danza, pero la verdad que todo, no... pero... Hermoso traje. Hermoso traje, todo, pero en mí no produjo nada. Y uno, ayer, como hablábamos hoy, uno estuvo desde el principio quebrado. Porque más allá de que era una obra que más allá de que era el diario vivir realmente. Tal cual. Que no fue algo que no se pudo entender, digamos, que fue complicada de entender, sino que fue muy sencilla, pero bien al punto y bien guiada por Dios. Y que realmente esos mensajes impactan más que quizás un lenguaje de congreso, un lenguaje con una lectura así media como doctorada, y está todo perfecto si uno puede tener la oportunidad de estudiar, pero que nos falte la otra parte, que es la espiritual, que es lo que va a traer un peso mayor y va a impactar más en las personas que un lindo mensaje solamente. Fíjate vos que en la época que Saúl reinaba, había muchos que tocaban instrumentos. Exacto. Pero uno solo era conocido por la unción que salía de ese instrumento. Y habiendo muchos a lo que se podía haber llamado en ese momento para calmar de alguna manera la mente de este Saúl, sin embargo, fue a David el que se llamó. No era lo que él sabía o la forma en que él tocaba el arpa, sino la unción que salía de esas melodías, que hacía que los demonios lo dejaran en paz a esta persona. Fíjate vos que hablamos de dos tipos de corazones. Uno que verdaderamente nunca entendió que tenía que dejar entrar a Dios en todas las áreas de su vida para reinar primero en su corazón y ser efectivo luego en lo otro, en lo natural. Reinar en la tierra, llevar justicia, todo lo que hace un rey desde su lugar. Pero había otro que estaba detrás de las ovejas, que entendió que había cosas más importantes que hacer. Nunca dejó de trabajar en el lugar que Dios lo puso. Lo hizo con excelencia. Peleó y defendió aquello que se le había confiado. En ese momento eran las ovejas. Las defendió de leones, las defendió de osos. Pero mientras tanto, su corazón estaba siendo adiestrado en levantar el mejor de los altares, en hacerse conocido para Dios, para que en su momento, que él, yo creo que no lo dice, pero no se habrá imaginado nunca que lo iban a llamar para tocar delante del rey, y mucho menos para que esa melodía liberara a una persona. No estaba en sus planes. El único plan que él tenía era de que a la hora de presentarse delante de Dios, que el sacrificio que él ofreciera sea agradable y después provocar en el otro la liberación. Exacto.
Amén. Hay algo que cuando el rey busca a esta persona, alguien que toque, le hablan de David. Dice, él es guerrero, es valiente, toca el arpa y el Espíritu de Dios está en él. Ah, Era conocido. ahora sí me gustó. Si el Espíritu Santo está en él, entonces sí tráiganlo. Más allá de que él provocaba liberación en la persona, era muy atacado. Mientras él estaba atrás de las ovejas, nadie lo perseguía. Pero cuando él empezó a aportar unción, Chan, chan. ahí ya dejó de ser un desconocido. Más allá de que quizás no lo conocía nadie, pero se empezó a ser conocido en el mundo espiritual, lo conocía muy bien. Y Chan. hay una palabra que hablabas cuando hablabas de Saúl, cuando él antes de ser ungido, dice que él estaba buscando unas asnas que se habían perdido. Saúl. Ujú. Sí. Y él pensaba que las asnas eran perdidas, porque después el profeta le dice, no, pero ya las encontraron. El que está perdido sos vos. Iji. Y él en ningún momento pudo entender el llamado de Dios en él. Él nunca pudo desarrollarse como debía, porque Dios no se había equivocado con él. No. Dios cuando llama a una persona no se equivoca. El tema, cómo uno lleva adelante después todo eso. Porque él después quiso empezar a tomar decisiones por su cuenta, ya después no quería consultar. Si tengo que esperar, pero yo soy el rey. Y quería ocultar y quería decir que estaba todo bien. Y no era así. Dios te llama, sí, pero es como... Hay una película que me acuerdo que Julio una vez lo dijo, un gran poder conlleva una gran responsabilidad y es una gran verdad eso. De que uno tiene que tomar compromiso cuando Dios lo llama, porque Dios no se agarra las cosas para la joda. Él te llamó y Él dice que sí y es sí. Se la toma en serio. Se la tomó en serio. Exacto. Uno tiene que hacer esa parte también y tomarla en serio, porque Dios no se equivocó ni conmigo, ni con vos que estás escuchando, ni con ninguno de los que estamos acá. No se equivocó. Que quizás hoy no estemos cumpliendo la función como debemos, no quiere decir que Dios se equivocó. Y que no lo estés quizás desarrollando ahora como tenés que hacerlo, no quiere decir que no lo puedas hacer. Uno tiene que, como dice la palabra, meditar en nuestros caminos y decir en qué estoy fallando. Amén. No buscar afuera a ver a quién le echó la culpa, sino Exacto. decir qué estoy haciendo mal. No llamar a las consecuencias procesos, no llamar a las consecuencias de malas acciones ataques del diablo, porque a veces hay cosas que tenemos que hacernos cargo. Yo para solucionar cosas en mi casa tuve que hacerme cargo y decir, yo estuve haciendo las cosas mal. Yo permití estas cosas. Entonces yo tengo que ahora revertir esas situaciones. Así que si estás escuchando y decís, la verdad que sí, hay cosas que hice mal, pero hoy entiendo que hay solución, que si yo me reconozco y permito que Dios entre en mi vida, Él puede hacer un milagro en mí. Amén. Y realmente yo ser un milagro también para mi casa. Un tema muy interesante, ¿no? Que entiendo que al primero que Dios habla es a la iglesia. Es la primera que tiene que rever su situación, pararse firme en aquel propósito que Dios le dio, en su visión, en su misión, y cumplir con ese propósito. Para que las personas que son llamadas por Él, que ya de antemano Él escogió, puedan llegar a su casa y vivir una nueva vida en Cristo. Empezar a que caiga toda esa venda, todo aquello que nos era contrario y establecernos firmes en el propósito. Que verdaderamente nuestra convicción del que nos llamó, de aquel que quiere restaurar nuestra identidad, tengamos esa convicción firme, determinarnos a caminar y aunque el enemigo venga como río, dejar que el Espíritu de Jehová levante bandera de victoria. La verdad que es un tema interesantísimo y el tiempo se nos está yendo demasiado rápido. Ya son casi las 8 de la noche. Gracias a todos los que están atentos del otro lado. Gracias por cada mensajito. Y sabemos que hay mucha gente que quizás esté escuchando y no se anima a escribir. Pero lo importante es que puedas disponer tu corazón a lo que Dios está hablando hoy y que entiendas
que la última palabra, si vos se lo permitís, la va a tener Dios. Y que verdaderamente Él puede transformar todo lamento en baile. Que Él pueda quitar todo manto de luto y poner un manto de alegría. Él puede revertir toda muerte en vida. Él puede hacer que aquello que parecía que estaba perdido, hoy tome su lugar. Exacto. Hoy es encontrado. Sí. Amén. Mauro también, Romano, está escribiendo un mensajito. Dice, buenas noches, San Justo. Algo bien que hablaba Johnny, ¿qué queda cuando hablamos con otras personas? ¿Qué mensaje le queda? Es lo que hablábamos hoy, de qué sensación dejamos de decir, y la verdad que me quedé con ganas de oír más, como hablábamos hoy. Dice, o la necesidad de oír más o de irse. Porque a veces el mal testimonio que dejamos, a veces el vocabulario nuestro no difiere mucho del aquel que no conoce de Dios. Y está todo para atrás. Y el cristiano, sí, está todo mal. Y en un momento inspiramos fe a la otra persona. Y esto me lleva a que realmente, porque Dios, como hablamos hoy de ser sal, o también como nos llama a hacer luz, es para marcar realmente un testimonio. Exacto. De que Dios es verdadero, que si lo hizo en mí, lo harán vos. Dan un testimonio que la palabra de Dios es verdadera y que transforma vida. ¿No es así? Amén. Pero ¿qué pasa? Como ahí decía, que cuando hablamos, la gente diga, te haga sin importancia o te haga de lado, ¿qué testimonio estamos dando? Por su fruto, dice. Exactamente, pero si Dios te llamó a vos para que des un testimonio, para que vos seas restaurador de la otra vida. Pero si no tenemos un testimonio verdadero, no tenemos fruto, y la otra persona que tiene tal vez poca fe, que no conoce de Dios, en vez lo lleve al verte a vos que tenés conocimiento, lo lleve a seguir en su vieja vida, en no querer cambiar por causa de tu testimonio. Dice la palabra que estamos pecando contra Dios, porque Dios pagó un precio por esa vida y Dios te puso delante de esa vida para que vos la transformes, para que a través de tu testimonio, a través del conocimiento que llegó a vos primero, cambie esa vida. No sé si me explico. Sí. Exacto. Pero estás haciendo que esa persona dude de Dios o rechace a Dios por causa de tu mal testimonio. Es para meditarlo. Creo que este es el tiempo que... Y blasfemamos contra el Espíritu Santo. La persona, o también estamos hablando de la iglesia, ¿qué testimonio está dando? Es tiempo de que volvamos al primer amor, al amor verdadero. Que dejemos como hoy se hablaba, de juzgar a la gente y de realmente restaurar, porque Jesús vino a salvar vidas, no a condenar. Totalmente. Ahora, el que sabe quién es, con amor, con paciencia, pero va a decir la verdad y punto. Exacto. Va a condenar el pecado, va a establecer la verdad de Dios y punto. No va a importar si al otro le gusta o no. Sabe que tiene que pelear por el alma. Y en esto que estás diciendo también, no es excusa el testimonio del otro, porque si Dios te está hablando, vos tenés que escuchar y punto. Después Dios se encargará de aquel mensajero, pero la palabra es verdad. Exacto. Y no se puede tergiversar. Dios habla y se terminó. Si usó un burro, ¿por qué no va a usar a una persona? No es excusa, porque Dios después le va a pedir cuentas. Pero hoy, mientras hay vida y esperanza, y si vos estás vivo, estás escuchando, aunque Dios te hable por un burro, pero volvete a Dios, que estamos a tiempo. La segunda hora se nos fue, rematamos. Remate se nos va. de la segunda hora. Gracias a todos los que están escuchando, un placer hoy servir a través de este hermoso programa, Sal de la Tierra. Gracias y nos encontramos el lunes que viene, 18 horas, por la 96.9 FM Platino. Chau, nos vemos.